23:41, 22:41 en Canarias, y vamos a hablar de un asunto del que normalmente en las televisiones está prohibido hablar. Y mire usted por dónde, como no se habla, crece, 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 y es el típico elefante en la habitación, que es la cuestión de los suicidios. Hoy en Madrid, tal vez si usted ha circulado por aquí, habrá visto algo que le habrá llamado la atención. Mire. Desde el año 1975 hasta el año 2020, el número de suicidios ha crecido un 190%. Todo lo relacionado con esta verdadera pandemia, bajo la excusa de evitar un efecto llamada, no lo verás en televisión. Al no mencionarse, se invisibiliza, y al invisibilizarse, se cronifica. ¿Desde cuándo evitar hablar de un problema en televisión ha ayudado a evitarlo? ¿Acaso omitir la nacionalidad de los delincuentes en televisión ha hecho que los extranjeros cometan menos delitos en España? Esta pandemia silenciosa se esconde tras aquello que llaman la época del mayor bienestar material y tecnológico. Pero teniendo todo, cada día 11 personas deciden quitarse la vida. 11 padres, 11 hijos, 11 amigos. 11 personas piensan que es mejor morir que vivir. 11 cada día. Cerca de 200 personas lo intentan cada día. 200 cada día. Hay causas aparentes claras: la precariedad laboral, la imposibilidad de acceder a una vivienda, la corrupción política y la eterna incertidumbre son solo algunas de ellas. Pero hay algo más allá tras estas evidencias, algo oculto, algo que da forma a estas causas. El destierro de Dios, la negación de la patria y la destrucción de la familia son ese algo, esa primera causa de la desesperación del alma. Nos hemos vaciado de aquello que realmente nos hacía ricos sin tener mucho, para llenarnos de aquello que nos hace vivir consumiendo constantemente fármacos, drogas y antidepresivos para poder soportar la existencia. Debes recuperar lo que te han quitado. Ten ganas de vivir, ten ganas de entrenar, ten ganas de trabajar, ten ganas de ser amable, ten ganas de crecer, ten ganas de formar una familia, de educar a tus hijos y de cuidar a tu esposa. Ten ganas de hablar con Dios. Ten ganas de luchar por todo lo que tu patria representa. Lucha, ama, reza, vive. Bueno, pues sí que lo ve usted en televisión. Don Carlos Sanfrutos, presidente de FACTA, muy buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias, José Javier, por invitarme. Faltaría más, responsable fundamental de esta campaña, que viene a tocar un asunto que es el típico asunto prohibido. La teórica es: cada vez que se habla de suicidio públicamente, el resultado es mimético, que hace un montón de gente se suicide por ello. Y con esa especie de convicción, se ha convertido en un asunto del que está prohibido hablar y en un problema que, sin embargo, crece, 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 crece a medida que la sociedad, y en ese sentido el texto del vídeo me ha parecido particularmente oportuno, se va vaciando de cosas. Claro, en la campaña lo que hemos querido denunciar es que son 11 personas, son 11 compatriotas, 11 vecinos, 11 amigos, 11 familiares que mueren cada día, y eso no sale. Al final muere un negro en la otra punta del mundo y aquí hay manifestaciones por ello, y dice, pero ¿cómo puede ser que luego muere tu vecino y aquí nadie protesta por ello? O sea, ¿qué vale una vida? Porque al final, uno de los datos de la campaña era sobre que mueren 100 veces más personas por suicidio que por violencia de género. Y las partidas destinadas a combatir la violencia de género y combatir el suicidio, pues claro, no son proporcionales. Y al final dices, hay víctimas de segunda y de primera, ¿por qué tenemos que financiar los chochochiringuitos y a Irene Montero? ¿Y es posible destinar partidas a la prevención del suicidio? ¿El qué? ¿Es posible destinar partidas a la prevención del suicidio? Desde luego. ¿Eso cómo se haría? De hecho, el Senado, PSOE y los partidos separatistas han votado en contra del plan de prevención del suicidio, y ahí está, que al final parece que las víctimas de suicidio no dan votos. Había un plan de prevención del suicidio en las Cortes. Sí, y el Senado lo ha tirado. ¿Quién lo presentó? Lo presentaría, supongo, el Partido Popular con Vox. Qué cosa más increíble. Bueno, ¿qué es exactamente lo que se ha movido a esto? Porque es el tipo de campaña que, perdón si me meto en un asunto delicado, pero es el tipo de campaña en el que uno no se embarca si no ve alrededor Pues afortunadamente, por mi parte, tengo que decir que no tengo ninguna relación cercana de
de un suicidio, pero sí que lo veo cada vez más cerca, que la tónica habitual es que ves cada vez que más jóvenes, y de hecho las estadísticas lo reflejan, cada vez más jóvenes se quieren quitar la vida o se la quitan. De hecho, en las televisiones uno de los datos más graves es que 200 personas intentan suicidarse cada día. En las televisiones que habéis puesto vosotros por ahí, que son como esta, ¿no? Sí, Como hemos este tipo de puesto pantallas. decenas de televisiones por Madrid con los datos que avalan el vídeo, y al final dices: España está a la cabeza a nivel mundial del consumo de ansiolíticos y antidepresivos. En España 200 personas se intentan suicidar cada día, 11 personas mueren cada día, 3 de cada 4 suicidios los cometen hombres. Al final es un problema muy grave que la televisión lo ha silenciado. 3 de cada 4. Efectivamente, la televisión lo silencia. Por eso que te estaba contando yo de esa convicción que existía acerca de que hablar del problema lo aumenta. A lo mejor es verdad. De hecho, con la famosa violencia de género, es verdad que los casos, bueno, en realidad se mantienen estables. Prefiero hablar de ellos en absoluto no ha servido ni para una cosa ni para otra. Pero el problema existe. No hay un teléfono de asistencia. El 024, de hecho, si hablo de memoria, el primer mes creo que recibió como 15.000 llamadas y cerca de 290 intentos de suicidio o algo así. El primer mes de este año, de 2020. El primer mes del teléfono, del 024. Y es efectivo. ¿Sí? Evita suicidio. Claro, cualquier medio que se ponga, o sea, evita. O sea, cualquier cosa que aporte, aporta a que la gente no se quite la vida, no lo intente. Es que vivimos una generación en la que la gente, o sea, es que es muy claro en el vídeo, la gente prefiere morir a vivir. ¿Por qué pasa eso? Porque esta generación está desarraigada, le han quitado todo, le han quitado a Dios, le han quitado la patria, le han quitado la familia, y está mal viviendo en trabajos precarios, y lo único que le llena es salir y beber los fines de semana y tener una suscripción a plataformas digitales horribles que intentan cambiar la historia de su patria. Precisamente, ¿cuál es? Imagino que efectivamente en las personas jóvenes se ha incrementado este índice de suicidio en España, pero ahora mismo, ¿cuál es el perfil medio, hombre, mujer, edad, que más comete el suicidio en España? Pues realmente, o sea, es hombre, o sea, 3 de cada 4 suicidios los cometen hombres, y lo que está sobre todo es creciendo entre la población de 15 a 29 años. Creo que en los últimos 20 años ha crecido como un 290%. La edad media va bajando, efectivamente. Claro. La media edad En la edad que se supone que más uno quiere vivir, desarrollarse. Sí, cuando tienes toda la vida por ver y vivir, pues es cuando la gente pues no quiere vivir, y de algún modo se puede entender. ¿Qué horizonte tiene un joven español de 19, 20 años? Cuando está todo patas arriba. La corrupción política es manifiesta. La sociedad culturalmente, o sea, es un retraso. ¿Hacia dónde va la gente si la primera solución que tiene en su horizonte es quitarse la vida? Es un problema generacional. ¿Ha influido la ley de eutanasia que se aprobó el año pasado? No creo que haya tenido que ver, porque no han sido suicidios por... Sí, por otro tipo de casos, efectivamente. No son prácticas de eutanasia, sino... A mí me gustaría compartiendo lo que has dicho, hacer una reflexión y hacerte una pregunta, si puede ser. A ver, está claro que el número de aumentos de suicidio y de tentativas también se está incrementando mucho. Durante la pandemia, ¿ha subido mucho el tema de los suicidios? Sí, creo que el dato estaba en torno al 22%, pero realmente es algo que en 2021 no han salido los datos, pero la cifra de muertos anuales en España por suicidio está en torno a 4.000. Y uno de los datos del vídeo de esta campaña era que, claro, cada año mueren en España por violencia de género, no llega a 40 mujeres. 4.000 contra 40, pues yo creo que lo que hay que poner es medios semejantes a lo de la violencia de género para combatir el ¿Y esos medios serían, por ejemplo, campañas de concienciación? Desde luego. O sea, al igual que se está gastando millonadas en chochocharlas, o sea, qué menos que gente que está pensando en quitarse la vida, que se la eduque emocionalmente o se pongan los medios a su disposición para eso. Muchas veces también es miedo al futuro. Teniendo la vivienda a unos precios inasequibles, pues yo entiendo que la gente cuando dice no puedo formar mi propia familia, tengo un trabajo precario, mal vivo y vivo para trabajar, pues yo entiendo que también hay un problema material y un problema espiritual. Y una cosa, información que maneje, que te coste, los servicios sanitarios que atiendan este tipo de personas que tienen este problema. Conducta. ¿Están superados? ¿Estamos hablando de que haya listas de espera incluso para poder atender a estos pacientes que estén en este trauma de querer quitarse la vida?
Por lo que tengo entendido, el protocolo es siempre mandar fármacos. Qué horror. Cuando tienes una tendencia suicida, pues ansiolítico, antidepresivos. Es verdad que cuando esos asuntos llegan al ámbito médico, digamos, llegan generalmente como fruto pues, de un proceso largo, etcétera. Es decir, que no es un suicidio repentino, que me parece que son los más, no obstante, o una tendencia depresiva que nadie ha sido capaz de ver, y la solución de protocolo médico siempre es efectivamente farmacológica. Claro. Y perdonad que insista, porque creo que no me he explicado bien con el tema de la ley de eutanasia, pero lo comentaba porque conozco en concreto a 2 personas que forman parte de este tribunal en la Comunidad de Madrid que decide si se concede o no se concede, y me cuentan que mucha gente joven presenta la solicitud precisamente porque su intención es el suicidio. Evidentemente a estas personas en concreto no se las conceden, pero sería muy interesante investigar por ahí. Lo que pasa es que, claro, es muy difícil acceder a esos datos porque, claro, la ley de eutanasia no solo comprende cuestiones físicas, también psicológicas, y ahí entra la persona que se quiere suicidar. Por eso te hacía la pregunta antes. Pero lo que sí es cierto es que hay un factor de orden psicológico, es decir, en Suecia, por ejemplo, el número de suicidios por habitante es algo mayor que en España, ¿no? Y es una sociedad más rica. Entonces, yo creo que lo que tú apuntas es cierto, es decir, no es tanto una cuestión material como una cuestión de valores, ¿no? Más espiritual, ¿no? Es decir, porque una persona puede estar en condiciones materiales precarias, pero tener ilusiones, tener referentes, ¿no? Bueno, hemos conocido esa España todos, claro, hace 50 años. Entonces yo lo relacionaría más con lo que estabas diciendo, ¿no? Es decir, hemos perdido referentes, hemos perdido valores, hemos perdido motivos para vivir, ¿no? Claro, hemos desplazado el centro, que de algún modo la familia como la primera unidad para vivir, y al final, lo que decíamos de hemos vivido otros tiempos, hace 100 años, hace 150 años, nuestros abuelos, tatarabuelos, tenían 9 hijos, 11 hijos, y la situación material era comer todos los días patatas, comer 1 o 2 veces al día, no había agua caliente en los pueblos, y aún así no había índice de suicidio. Fíjate que yo recuerdo, bueno, aquí vosotros no le recordáis ninguno, pero yo recuerdo lo que era España de los años 50, ¿no? Y efectivamente no había ningún lujo. Y yo la de los 60 y efectivamente No, en general. no había ningún lujo. Y el salto de los 50 a los 60 es... Se comía pues de una manera sobria, ¿no? Patata hervida, judía verde, ¿no? Una tortillita, todo. Es decir, no, esta abundancia de ahora, la nevera, que ahora la abres y, bueno, entonces, bueno, pues estaba lo justito, ¿no? Y sin embargo la gente tenía unas ganas de vivir, tenía una ilusión de ir adelante. A mí por eso me llama la atención, porque además en Facta sois todos muy jóvenes, mucho. Claro. Con lo cual, me imagino que tampoco sois ignorantes, con lo cual sabéis lo que ha sido España, toda Europa en general, en fin, hace 10, 20, 30, 50 años, y podéis hacer una comparación. Y la sensación de vacío, de desolación en vuestro caso, me imagino que será mucho mayor que la que podemos tener los que ya somos más mayores, porque al fin y al cabo tenemos una referencia material que hemos vivido, con lo cual tenemos la impresión de que, bueno, al final siempre se puede salir adelante, pero en vuestro caso no. ¿Os han cortado el gancho? Claro. Sí. También nuestra generación es una generación que se lo han dado todo hecho y que ahora se enfrenta a una situación que difícilmente se puede salvar. Y claro, esa gente, o sea, es gente muy... Y que hemos vivido en la abundancia. Sí, claro, no hemos pasado una posguerra. No, claro. Y ahora la gente no sabe salir de eso y dice, uff, qué futuro. Sí. Y encima si eso lo intoxicas con la posmodernidad y el marxismo cultural. Y es Estamos creando una sociedad muy complicada de gestionar y una sociedad muy deshumanizada. Y entonces hay un punto que perdóname, que te interrumpa, Antonio, sí. Es que no quiero dejar de meter el tema encima de la mesa porque me lo sugieren espectadores por WhatsApp. Los casos de denunciados por violencia de género, que de repente pierden a los hijos, etcétera, que también es un asunto francamente importante que, por lo que sabemos, está influyendo mucho en estas... Se lo pregunté a Giovanna Carril, que la tuvimos en Facta dando una conferencia el viernes pasado, pero no hay un dato de eso. Claro, hay cosas que no interesa estudiar. Claro.
Te he interrumpido, Antonio. No, que lo que decía es que la sociedad cada vez es más complicada, la vida de cada uno de nosotros se ha ido complicando poco a poco, hemos perdido de vista esos valores, esas cuestiones fundamentales y esenciales que hacían que la gente estuviese centrada en lo verdaderamente importante. Ahora es mucho más importante lo adjetivo que lo sustantivo, el qué dirán, la red social, no sé qué. Los jóvenes lo tienen hoy en día muy complicado afianzar su personalidad porque les llegan inputs de todos los sitios y entonces como no seas una persona que esté realmente equilibrada, pues te puedes ir separando del camino recto. Y lo que decías tú también tienes razón, es decir, es una sociedad que se le ha dado todo y que no sabe afrontar la más mínima dificultad. Una sociedad a la que se le ha hecho creer que lo tenía todo. Que lo tenía porque todo, efectivamente. Final, claro. Y esta situación lo hemos visto. Yo creo que el índice, y vosotros tendréis estos datos probablemente, el índice de suicidios después de la pandemia ha aumentado considerablemente, o por lo menos significativamente, porque la gente ha visto una crisis, algo que no estaba acostumbrado a lidiar con ello, y entonces las depresiones por lo menos han aumentado y supongo que el número de suicidios también. Digamos que es una sociedad en la que los individuos, en general, siempre hay excepciones, claro, no están preparados para afrontar la dificultad, el fracaso y la contrariedad. Es interesante. ¿No? Son más frágiles. Es decir, a medida que se fragiliza la comunidad, resulta, y para poner el acento del individuo en sus necesidades. Hombre, es que la comunidad se fragiliza porque se fragiliza el individuo. Sin embargo, ¿dónde está la solución, ¿no? Yo creo que un primer paso es lo que apuntabas de estas ayudas, ¿no? que tanto se destina a una violencia de género mal llamada, ¿no? por razón de sexo, y tampoco se destina a la verdadera principal causa ya de muerte no natural en España, pero también es la cuestión de la educación. No podemos estar cambiando de modelos de educación cada X años y agitar la alfombra y cambiarlo por completo. Tenemos que seguir una pauta y tenemos que recordar cuáles son nuestras raíces como cultura occidental cristiana. Esto es muy importante, porque ese desazón que sienten muchos jóvenes, que ni siquiera ya son capaces ya no de crear lazos personales con parejas, ni siquiera con amigos, con amistades, se ha perdido tanto. Y bueno, esto a lo mejor si se volviese a enseñar en el colegio, ya que en las casas se ha perdido, pues podría ser un buen comienzo. No sé qué opinas sobre eso. Claro, nosotros al final del vídeo, en la campaña, lo que hemos intentado proponer, recupera lo que te han quitado, y al final te han quitado el sentido de pertenencia a una comunidad. ¿Por qué hay un alto índice de suicidios? Porque en esta sociedad atomizada ya no perteneces a nada, ya estás desarraigado, apenas hablas con la familia, no crees en Dios, no tienes un sentido espiritual de la existencia, no crees en la patria, porque no hay patria, tú eres un ciudadano de una ciudad global, del mundo. Estás solo, efectivamente. Como en el poema de Río La Rochelle, somos los hombres de hoy, estamos solos, ya no creemos en Dios, ya no creemos en Marx, ya no creemos en... Y por eso me parece tan fácil como recuperar eso. Gran campaña. Carlos Sanfrutos, enhorabuena, gracias por esta campaña de Facta, que nosotros hemos hablado aquí de lo que no se puede hablar. Viene usted por dónde. Es una especialidad de la casa. Don Manuel Gavira, don Antonio Alonso Timón, don Alejo Vidal Cuadras, doña Patricia Sanz, muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Enhorabuena, Carlos, gracias por la campaña y con ello seguiremos, además, lo seguiremos contando. Mañana, más gato al agua. Y por cierto, mañana vamos a hablar de educación especial y discapacidad en el Gato de los Usares, con una protagonista. Ya verás tú qué historia. Buenas noches.